Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar ya a la palabra y vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra ahí clave es deslizarse. El apóstol Pablo nos está diciendo algo que debemos de hacer para no deslizarnos. ¿Y qué es ese algo? Que usted y yo le prestemos más atención a las cosas que hemos Si usted y yo le prestamos más atención a las cosas que hemos oído, a la palabra, dice la Biblia que no nos vamos a deslizar. Pero si nos descuidamos en eso, pues es deslizarnos, el apartarnos del camino de Dios, lastimosamente va a suceder. En la vida yo creo que nos ha pasado que se nos ha perdido la pasión por algo. Haz memoria de aquellas cosas que usted primero amaba, quería, y ahora ya no siente nada por eso. Por ejemplo, un programa de televisión. A muchos les gustaba Sábados Felices y ahorita ya no lo quieren ver ni en pintura. Antes les gustaba Suso, ahora ya odia ese programa. De pronto, usted siempre le gustaba ir a un restaurante, pero ya como que últimamente se me ha perdido la pasión por comer allá. O de pronto una moda, de pronto ustedes han visto hermanos o personas que se vestían de cierta forma, ¿no? Y uno siempre los caracterizaba porque se vestían de tal color. Hay gente que se caracteriza por vestir siempre de negro, de blanco, o camisa blanca o camisa negra, pero ya ahora eso lo cansó. Así también pasa en el trabajo. Estamos felices, contentos el primer año, el segundo año, y de pronto ya como que nos va cogiendo una aburridera. Lo mismo pasa en el estudio. Conozco personas que estudian 5, 6, 7, 8 semestres y se salen de la universidad porque ya ese estudio no los apasiona más. Así también puede pasar cuando usted y yo perdemos la pasión por Dios. Hay personas que han perdido la pasión por la palabra de Dios. Hay personas que han perdido la pasión por la iglesia. Primero uno veía esas ganas de venir al culto, uno anhelaba que llegara ese día para poderme congregar y escuchar la palabra, y ahora ya no hay ese gozo, ya no hay ese entusiasmo. De pronto tal vez usted es un hombre que le ha servido a Dios toda la vida, pero tal vez ha perdido la pasión para servirle a Dios. Qué triste cuando un líder ya deja de ser líder y que se le haya perdido la pasión para servir a Dios. Aquí en la iglesia siempre ha sido mi forma de trabajo. Esa es la visión mía de trabajar en una iglesia, y es que la iglesia se divida en ministerios, ¿sí? Y que, ¿por qué no? Casi la mayoría de iglesia empiece a servir a Dios. Por ejemplo, aquí, gracias a Dios, tenemos muchos ministerios, ¿sí? Tenemos el ministerio de la alabanza, de los diáconos, el ministerio de las predicaciones, evangelismo, grupos familiares, protemplo, diáconos. Son muchos los ministerios, hay como 14 ministerios. El ministerio de parejas, el ministerio de damas, el ministerio de jóvenes, de niños, de adolescentes. Hay mucho por qué trabajar, pero si no hay pasión para servir a Dios, ahí ya no se puede hacer nada. ¿Qué hacer cuando se nos ha perdido el entusiasmo por buscar de Dios?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar aquello que me alejó de Dios. ¿Qué fue lo que me alejó de Dios? Y volver otra vez a renovar y hacer esas mismas cosas que usted hacía antes. Entonces he titulado el estudio de hoy 5 razones por las que nos alejamos de Dios. La primera de ellas está en Salmo 63, verso 1. Dice el salmista: Dios mío, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Cuando uno va al hebreo en esa frase, lo que quiere decir es: Señor, yo ansío buscarte en la mañana, yo anhelo, mi gran deseo es que llegue la mañana para poderme acercar a tu presencia. Tremendo, ¿no? Qué amor, qué pasión, que uno anhele algo ardientemente, y es madrugar para buscar de Dios. Pero quiero hacer un paréntesis acá, porque el salmista dice que él madruga para orar, para buscar la presencia de Dios. No quiere decir que esa sea la regla. Yo conozco personas que a ellos les hace daño madrugar, literal, les hace daño. Si usted no puede orar en la mañana, hágalo en la noche, hágalo a mediodía, no tiene que ser de madrugada. Pero que usted y yo tengamos ese anhelo, esas ansias de que llegue esa hora para estar delante de la presencia de Dios. Pero lo que sigue es más precioso. Dice el salmista: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como la tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí el salmista le estaba diciendo a Dios: Dios, te deseo como cuando uno busca agua en medio de un desierto ardiente. Imagínense en eso, usted estar en un desierto, ya lleva varios días sin comer y sin beber agua. ¿Cómo usted anhela esa agua? ¿Cierto que sí? Lo anhela de una manera que ardiente. Y eso es lo que está diciendo el salmista: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Lo primero, la primera cosa que hace que una persona se aleje de Dios es que descuidamos las cosas del Señor, descuidamos el tiempo con el Señor. Cuando usted deja de venir a la iglesia, le digo que eso es lo más peligroso que hay. Lo más peligroso para un cristiano es dejar de congregarse. Y para ejemplo, un botón, mire lo que pasó con la pandemia. Gracias a Dios a nosotros nos ha ido bien, pero hay otras iglesias que se les ha ido el 50% de los hermanos, no volvieron después de la pandemia. No estoy exagerando. Las iglesias grandes, hermanos, un 60% no se volvieron a congregar. Usted se imagina, primera vez en la historia aquí en Colombia, cristianos que dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Por 6 meses seguidos. Prácticamente sacudió el palo, el Señor sacudió el palo con la pandemia, y los que no estaban agarrados, bien agarrados, se cayeron, se deslizaron. Hay personas que no se congregan porque según ellos que están demasiado ocupados para ir a la iglesia. Dígale eso a su novia o a su novio, que estoy demasiado ocupado para hacerte la visita. Te echan de una, ¿sí o no? Ya. Hay personas que han descuidado su tiempo con Dios, ya no leen la Biblia. Hay personas que han descuidado su tiempo con Dios, que ya no le sirven a Dios en ningún ministerio. Y la excusa es que estoy demasiado ocupado. Otra forma
de descuidar mi tiempo con Dios es cuando me centro en todas las cosas que me molestan en la iglesia. Hay hermanos que le encuentran pero a todo, ¿o no? Hay hermanos que para ellos no hay iglesia perfecta, siempre hay un pero. Muéstreme en una iglesia perfecta, no la hay. Muéstreme en un pastor perfecto, no lo hay. Pero queremos perfección. Otra forma de descuidar nuestro tiempo con Dios es cuando usted ignora a Dios y actúa como si Dios no existiera. Hay cristianos que actúan como si no fueran cristianos, se comportan como si no fueran cristianos. Volvamos a leer ese texto de Salmo 63:1. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Si usted y yo hacemos lo contrario de ese texto, nos vamos a alejar de Dios. Pero si usted y yo hacemos lo que dice David o lo que hizo David, vamos a permanecer siempre en los caminos de Dios. Porque una persona con hambre y con sed de escuchar la palabra de Dios nunca se va a deslizar, nunca se va a apartar. La segunda razón por la cual muchos se alejan del Señor está en 1 Corintios 15:33. El apóstol Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo segundo que nos aleja de Dios es juntarnos con personas equivocadas. Cuando usted ya no pasa tiempo en comunión con otros cristianos, sino que pasa tiempo con personas inconversas que te están dando mal ejemplo, que te influyen para mal. Es imposible seguir a Dios si usted y yo nos juntamos con personas equivocadas. Es imposible. Por ahí hay un dicho muy conocido, que el que anda en la miel, algo se le pega. Si usted se junta con pecadores, se le va a pegar el pecado. ¿Usted sabía que el pecado es contaminoso? ¿Sí? Cuando usted se junta con personas pecadoras, usted a los pocos días va a hacer lo mismo que hace ese pecador. No me estoy inventando nada. Proverbios 13:20 lo dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, pues será un necio. Este versículo nos dice que hay dos clases de personas, sabias y necias. Y usted y yo es el que debemos de tomar la decisión de escoger con quién nos relacionamos. El versículo es muy claro, dice que si me junto con personas sabias, aprenderé a ser sabio, pero si me junto con personas necias, aprenderé a ser necio. No falta el que diga: pastor, yo no creo en ese texto. Yo me sé cuidar, yo sé hasta dónde voy. Muchas veces nos creemos que estamos firmes. Deuteronomio 13:6 dice: si tu hermano te incita, puede ser el hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto: vamos, sirvamos a otros dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Mira esa palabra incita.
Mire que hasta un hijo lo puede incitar, ahí dice, hasta un hijo lo puede incitar a uno a hacer cosas malas. Hasta su propio hijo, hasta su propia mujer, tu amigo íntimo te puede incitar para que vayas y le sirvas a dioses que no conociste. ¿Usted sabía eso? Que nuestros amigos tienen acceso a influir en nuestras decisiones. Nuestros amigos tienen acceso a influir aún en nuestros pensamientos y en nuestros caminos. Es muy difícil reconocer, porque lo que estoy diciendo mucha gente no lo asimila, no lo acepta. Por eso digo que es muy difícil reconocer que nuestros mejores amigos a veces son nuestros peores enemigos. Es muy difícil reconocer que nuestros mejores amigos nos están causando daño a nuestra vida. Ustedes saben que yo desde niño soy cristiano y yo toda la vida me cuidé de eso. Yo sabía que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Desde muy jovencito aprendí eso. Yo nunca me junté con personas que eran mala influencia para mí. Y así viví toda mi vida, hasta el día de hoy. Yo me hice una pregunta preparando este estudio: ¿cómo me doy cuenta si alguien es una mala influencia para mí? Una mala influencia es aquella que interpreta la Biblia a su manera. Cuando ese amigo, esa amiga te dice, no es necesario de congregarse tanto. Una relación sexual no es pecado, desde que haya amor no es pecado. ¿Cuántos amigos nos dicen, tal cosa no es pecado? Lo malo son los excesos. Pero si usted lo hace una vez, no hay problema. Una mala amistad es aquella que nos hace creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Un pastor dijo, lo malo es malo, aunque los demás digan que es bueno. ¿Cuántos amigos nos dicen, cristianismo sí es aburrido, te lavaron el cerebro, buscar a Dios es una pérdida de tiempo, si sigues leyendo la Biblia tanto te vas a volver loco? ¿Cuántos amigos le dicen a uno, mira, te estás perdiendo lo mejor que ofrece la vida y te vas a morir sin disfrutar la vida? Una mala amistad es aquella también que en lugar de corregirte, antes promueve el pecado. ¿Cuántos amigos nos aconsejan, y son muy buenos consejeros en eso, nos aconsejan, mira, tomate esto, lávate la cabeza, come chupe Hall negro, para que no se den cuenta que estás drogado, para que no te des cuenta que hueles a alcohol. ¿Cuántos amigos nos dicen, mira, ahí está este truco para que no quedes embarazada? Mira, haz este truco para que abortes y nadie lo va a saber. Una mala amistad. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo tercero, la tercera razón por la cual muchas personas se alejan del Señor está en Santiago 1:14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia son malos deseos, es atraído y seducido. Y dice el verso que dice, entonces la concupiscencia, es decir, los malos deseos, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, todo pecado comienza ¿por dónde? Por la mente, por los malos deseos.
y luego ya da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. Este texto nos está diciendo que los malos deseos nos llevan a pecar, y el pecado ya una vez consumado conduce ¿qué? A la muerte. Lo tercero que nos aleja de Dios es cuando usted y yo cedemos al pecado. Eso es clave para uno buscar de Dios. Eso es clave para uno no apartarse de los caminos de Dios. No ceder al pecado. Dirá usted, pastor, pero si cedo al pecado hay solución. Jesús dijo que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, eso es verdad. Pero muchos ceden a la tentación y no vuelven otra vez a buscar de Dios. Son muchos los que ceden a la tentación, fracasan y ya no quieren saber más nada de Dios porque creen que Dios no los va a perdonar. Son pocos los que ceden a la tentación y vuelven otra vez a los caminos de Dios. Hay gente que le da gusto a sus concupiscencias. Hay cristianos que le dan gusto a sus deseos malos. Pastor Pedro dijo una vez que un hermano le dijo a él: uy, hermano, hoy amanecí con unas ganas de pecar. Y así, hermanos, hoy tengo muchos ánimos de adulterar, de fornicar. Hoy hay hermanos que se concentran en el placer y en la diversión que produce el pecado, pero muchas veces no pensamos las consecuencias. Muchas veces no creemos que eso nos va a alejar de los caminos de Dios. Hay cristianos que no huyen de la tentación, sino que racionalizan con la tentación. ¿Cuántos hermanos están en el medio de la tentación y dicen: ve, este pecado no es tan malo, este pecado no es como tan feo como lo pintaban? Ve, si peco, pues luego le pido perdón a Dios, me perdona y luego sigo pecando, porque muchos creen de que Dios está con ese jueguito: peca, pide perdón, vuelve a pecar, peca, vuelve a pedir perdón y vuelve a pecar. ¿Cuántos cristianos racionalizan con el pecado y dicen: sí, estuvo mal, pero esta noche le pido perdón al Señor y se acabó? Hay otros que dicen: Señor, me comprometo que esta es la última vez que voy a ver pornografía. Y son simplemente palabras, son excusas. Excusas como estas: no, es que yo en Facebook, yo sí dialogo con un chico, es inconverso, pero no, solo estoy conversando con él, no me estoy durmiendo con él, ni estoy fornicando con él, solo converso y me gusta mucho como conversa. No, pero es que el pecado comienza por ahí. La Biblia dice que el pecado tenemos que huir, que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. La cuarta razón por la cual nos deslizamos o nos apartamos de los caminos de Dios está en primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese texto es clave. El Señor está diciendo que si usted ama al mundo, pues Dios no te ama. Así de sencillo, así de clarito. Si usted ama al mundo, Dios no te ama. La cuarta razón por la cual nos alejamos de los caminos de Dios es que amas más a este mundo que amar a Dios. Hay cristianos que se enfocan en todo lo que hay en el mundo. Sí, todo lo que hay en el mundo: trago, vicio, mujeres, sexo ilícito, paseos. No estoy diciendo que sean malos paseos, pero cuando ya se nos vuelve un ídolo y ya dejo de congregarme porque todos los fines de semana me voy de paseo, eso sí es malo. Sí.
Están amando al mundo y las cosas que ¿qué? Que están en el mundo. Hay cristianos que viven bajo los criterios del mundo, piensan igual que el mundo, racionalizan igual que el mundo y hacen las mismas cosas que el mundo. Y dicen que porque todo el mundo lo hace, creen que porque todo el mundo lo hace, entonces también es normal hacerlo, es bueno hacerlo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Conozco personas que son obsesionadas por el deporte, obsesionadas por un equipo de fútbol. Conozco personas, hogares que se han destruido porque el hombre a toda hora vive en la cancha. Llega del trabajo y se va para la cancha. Los fines de semana es partido tras partido. Dígame, ¿qué mujer no se aburre así? Hay personas que todos los domingos van a un estadio. Mi pregunta es, Dios mío, ¿de dónde sacan tanta plata para ir al estadio? Porque ir al estadio vale. Si usted va con su familia, póngale por ahí 300,000 pesos. Y esos estadios aquí en Medellín son llenos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ustedes también han visto personas obsesionadas con el ejercicio? Sí. Hay personas que no vienen a un culto en la mañana porque se van, ¿para qué? Para hacer deporte. ¿Cómo se llama eso de ciclovía? Y uno los ve que van para allá en vez de venirse para acá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quítele a muchos hermanos las redes sociales, a ver qué pasa. Pues gracias a Dios, a mí no, eso no me obsesiona, pero hay personas. El peor castigo hoy en día para un adolescente no es tanto correa, es quítele una hora de redes sociales y ya es el peor castigo que usted le haya dado así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el quinto ya para terminar está en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, el Señor Jesús lo dijo, no lo dijo cualquiera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo cuando leí ese texto yo dije, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dios mismo. Y si el mismo Dios lo está diciendo es porque Él conoce la mayoría de ¿qué? De cristianos. Porque yo le digo una cosa, los inconversos, este texto no es para los inconversos, ¿usted sabía eso? ¿Qué inconverso adora a Dios, honra a Dios? Este texto es para nosotros los cristianos. Y Dios sabía que mucha parte del cristianismo solo adora a Dios de una manera fingida. Solo busca a Dios de una manera hipócrita, que solo es apariencia externa. Si uno los ve cantando, uno los ve cerrando los ojos, uno los ve saltando, uno los ve leyendo la Biblia, uno los ve orando, pero es simplemente apariencia externa. Es pura hipocresía. Oran, cantan, hasta predican, pero solo de labios. Puro activismo religioso, pero no hay una verdadera relación con Dios. Qué triste ese texto, pero su corazón está lejos de Dios. Qué triste uno alabar a Dios solo de labios. Es como cuando usted le dice a su novia o a su esposa que la ama, sabiendo que no la ama. Cuando usted le dice palabras lindas a su esposo y mentiras, que usted tiene que hacer una fuerza, un esfuerzo para decirle esas palabras porque no lo siente en el corazón. Si eso nos duele a nosotros, que nos hagan eso, ¿cómo le dolerá a Dios que no lo alaben de corazón?
que solo lo alaben ¿de qué? De labios. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Dios nos habló de 5 cosas. 5 cosas que nos alejan de Dios. ¿Qué cosa te aleja de Dios? Tal vez has perdido la pasión por buscar a Dios. Tal vez te has enredado en algún pecado. Tal vez la amistad con un amigo o con una amiga, esa persona te ha influenciado para mal. Tal vez cediste al pecado. O tal vez todos estos días has fingido ser cristiano sin serlo. Hasta que ya no aguantas más. Hermanos, Dios nos ha hablado hoy y nos ha dicho que estamos en un peligro grande. En un peligro de apartarnos de Dios, de no querer saber más nada de Dios. Pídele perdón a Dios. Deja que esta palabra toque tu corazón. Vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados. Recibe el perdón de Dios. Dios está listo para perdonar a aquellos que se han alejado de Dios. Recuerda, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Vuelve a leer la Biblia, vuelve a orar, vuelve a congregarte, vuelve a servirle a Dios en algún ministerio. Lucha con la tentación, aléjate de la tentación. Y cuando estés en medio de la tentación, escucha la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: aléjate. Escucha esa voz del Espíritu Santo que te está redarguyendo. Escúchala. Escucha esa conciencia que te está diciendo: lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo es peligroso. Dios, muchas gracias. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Y bendícenos, Señor, en esta campaña que vamos a tener el próximo fin de semana. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.